Buenos días a todos. Eh, el día de hoy quise dividir la charla en tres subtemas. Vamos a hablar del deporte y riñón único, deporte y enfermedad renal crónica y deporte en el trasplante renal. Entonces, entrando en materia, pues, ¿cuál es la importancia del ejercicio? Sabemos que según directrices de la Organización Mundial de la Salud, el ejercicio en los niños debe ser una práctica diaria, ya sea en el contexto de un juego, de la realización de un deporte o en el contexto familiar, comunidad y escolar. El juego pues nos permite, uno, la socialización, crear grandes lazos de amistad, reduce la mortalidad, aumenta la esperanza de vida, tiene beneficios mentales, sociales y físicos, tales como disminuir la carga de presión arterial y enfermedades cardiovasculares, que es importante en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entrando en materia, pues hablamos del riñón único funcional, que puede estar pues asociado no con enfermedad renal crónica. Su etiología puede ser congénita, en la cual pues podemos tener una presentación aislada o asociada a otras malformaciones o alteraciones, ya sea respiratorias, cardíacas, esqueléticas, gastrointestinales. Entre ellas pues tenemos la presentación de agenesia renal unilateral, el riñón displásico multiquístico y las adquiridas como producto de un trauma, un tumor, entre ellos el tumor de Will más conocido y las dilataciones severas. ¿Qué nos preocupa del riñón único funcional? Pues la teoría de hiperfiltración de Brenner. Sabemos que el riñón único con el paso del tiempo pues sufre diferentes sucesos o procesos. Una es la hipertrofia glomerular, que va a dar una hiperfiltración glomerular, una hipertensión glomerular y sistémica, y como consecuencia una glomerulosclerosis y una fibrosis intersticial, que con el tiempo pues va a progresar a la aparición de albuminuria, proteinuria, y son los estadios iniciales de una enfermedad renal. Ahora, ¿qué hace el ejercicio? El ejercicio pues, nos ayuda a controlar esa presión arterial, mejorar la resistencia a la insulina. Ya sabemos que los niños con enfermedad renal pues, son más inactivos y pues, tienen mayor riesgo de enfermedades o comorbilidades, y reduce este estado proinflamatorio. Si nosotros hablamos de estadística y comparamos la prevalencia de lesiones renales en una liga deportiva o como deporte como tal, se encontraron una prevalencia de una lesión por cada 2.7 juegos de una temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano realizado en adultos y jóvenes. Si lo comparamos versus a los atletas o el entrenamiento escolar, se vio una prevalencia de 0.5 a 1.4%. Si vemos esto, ahí continúa siendo bajo. Si lo comparamos con los traumatismos renales secundarios, accidentes automovilísticos, pues vemos que hay una prevalencia de lesiones renales del 23 al 30%. Una vez tenido una lesión renal, pues tenemos que evaluar el grado de la lesión o trauma renal. Si nosotros vemos que es un trauma renal de bajo grado, o sea, menor de 3, pues ya sabemos que es bajo riesgo de complicaciones, de disminución de la pérdida funcional, y muy probablemente este paciente no requiera un seguimiento estrecho. Pero si estamos hablando de lesiones de alto grado, como grado 4 y grado 5, pues el riesgo va a ser significativo de complicaciones, y ahí la pregunta que nos debemos hacer: después de una lesión de alto grado, ¿el atleta podría reincorporarse nuevamente a realizar su práctica deportiva? Y es lo que todavía no se ha especificado. Este es un estudio, aquí les puse 4 revisiones. Quería que de revisiones de estudios donde hablaban de la incidencia de trauma renal, la incidencia de trauma renal de alto grado. El primero es de Grinsel del 2012. Tengan en cuenta que fueron atletas de secundaria. Se presentaron más o menos 23.666 participantes, donde la incidencia de lesiones de traumatismos renales fueron del 0.07%. No se presentaron traumas de alto grado, y los deportes en los cuales se presentaron estos traumatismos renales fueron en el fútbol americano, el baloncesto y en el soccer. Los 3 últimos son estudios realizados ya en personas que practican o adolescentes que tienen una práctica deportiva. Obviamente aquí la incidencia de traumatismo renal aumentó de 0.05 a casi 0.7, y aquí en el estudio de Jones, en el 2005, se presentaron de estos 177 pacientes con traumatismo renal, 8 presentaron traumas de alto grado, y los deportes que más presentaron fueron el esquí, el trineo y la bicicleta. En este de acá, en el de Jones, perdón, el de Juan,
Se presentaron dos. Uno fue en fútbol americano y el otro en el soccer. Entonces, en la actualidad, pues no existen directivas específicas que nos digan cuál es la orientación o el deporte que ellos deben ideal para practicar, pues en los niños con riñón único funcional. Las opiniones siguen siendo contradictorias. Algunos consideran que pueden realizar cualquier deporte por las revisiones que vimos que hay baja prevalencia de trauma renal. Lo único que nos hemos guiado en las primeras recomendaciones que salió en la Academia Americana de Pediatría en el 2001, donde dieron las recomendaciones de niños con riñón único funcional que debían evitar los deportes de contacto, colisión y de contacto limitado. En la tabla 1 que les muestro, en esa revisión lo que quisieron era categorizar los diferentes deportes. Entonces lo categorizaron en deportes de contacto y colisión. Los de colisión eran los que tenían pues un contacto físico intencionado con una intensidad de fuerza mucho mayor, como en el boxeo, o los de contacto que había una intensidad física no intencionada con una intensidad de fuerza mucho menor. Ejemplo, el baloncesto. Los de contacto limitado y los de sin contacto. La tabla 2 dieron un aporte adicional en cuanto a la dinámica o la intensidad de ese deporte, ya sea de alto, bajo o moderada intensidad, dependiendo uno del consumo del gasto cardíaco y otro de la presión arterial. Y me gustó porque era sobre todo para pacientes con enfermedades cardiovasculares, hacían también ahí la salvedad. Entonces pusieron un sí calificado en el riñón único, que el atleta necesitaba siempre una evaluación individual para deportes de contacto, colisión y de contacto limitado. Entonces la idea era que estos pacientes se sometían a un examen médico donde se verificara la anatomía, la ubicación de este riñón, si el paciente presentaba o no signos de insuficiencia renal, y pues controlar su presión arterial y hacer exámenes para esto. Si alguno de esos exámenes salían alterados, pues había que hacer una toma de decisiones entre padres, atleta y el médico especializado para mirar si se seguía o no con ese deporte. Lo más actualizado que encontré fue lo de la Revista Americana de Medicina Deportiva en el 2024. Lo reportaron, hicieron una serie de recomendaciones categorizando los deportes en deportes de contacto, deportes sin contacto y deportes por vehículo automotor. En los deportes sin contacto consideraron que eran seguros si estaban bajo supervisión de los padres. Deberían obviamente pues evitar el riesgo en la medida de lo posible, es decir, que no se debería practicar si los cambios climáticos eran extremos y tampoco sobrepasar sus capacidades físicas personales por encima de su actividad práctica. Lo otro era que deberían utilizar un equipo de protección personal y esto, en caso de que practicaban el ciclismo, debían conocer adecuadamente las normas de seguridad vial. Para los deportes de contacto, que son los que presentan mayor grado de traumatismo genitourinario, pues recomendaron que todo trauma abdominal cerrado, así fuera leve, debería ser interrogado como una posible lesión renal. Entonces tenían que tomarse imágenes, seguimiento de presión arterial y análisis de orina. En estos, pues todos tenían que utilizar protección deportiva y deberían siempre requerir una evaluación y un examen médico previo para practicar los deportes de contacto. Si estos pacientes presentaban algún grado de insuficiencia renal, la idea era que deberían evitar esos deportes de contacto. O si el paciente presentaba un riñón ectópico, también era candidato a evitarlo. Se recomendaba precauciones especiales en aquellos deportes que tenían que tener control corporal, como era el hockey sobre hielo, el esquí acuático, en aquellos pacientes con riñón único funcional. En los deportes con vehículo automotor, pues ya sabemos que la prevalencia de lesiones o traumatismos renales o pediátricos en general es mucho mayor, se estiman un 20%. Realmente la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica han recomendado prohibir el uso en niños y adolescentes jóvenes. Inclusive entonces en pacientes con riñón único funcional debería evitarse totalmente los vehículos automotor. Aquí les puse la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía del Trauma.
La idea es que ellos querían correlacionar la incidencia de lesión, la prevalencia de lesión renal grado 3 o de alto riesgo mayor a 3 con la prevalencia de los diferentes riesgos que se presentaban a nivel de la literatura de los diferentes deportes. Los clasificaron entonces en alto riesgo, riesgo moderado y riesgo bajo. Entonces la idea era que según el deporte que quería practicar, el atleta se categorizara y se le recomendaba con los padres sobre las precauciones y restricciones de la actividad utilizando este perfil de riesgo. Aquí hago la salvedad que todavía no hay evidencia sólida que diga que un niño con riñón único funcional deba prohibirse o deba descartarse la realización de deportes de contacto. Y tampoco que el uso de equipo de protección personal de pronto disminuya la prevalencia o la gravedad de la lesión en caso de que se presente. Entonces, como conclusión, en los niños de riñón único funcional, la decisión de permitir o no la participación en deportes de contacto y colisión, pues sigue siendo controvertida. No existe evidencia sólida que digan que ellos excluyen totalmente la participación plena de deportes de contacto o sin contacto. Lo que sí es que sí requieren una evaluación médica junto con una conversación con los padres de los posibles riesgos que se llegan a presentar. Y también se requieren intervenciones en el caso de que se presente esa lesión, cómo va a ser la reincorporación a la actividad deportiva. Ahora pasamos a deporte y enfermedad renal crónica. Entonces, a nivel mundial sabemos que la enfermedad renal crónica afecta casi el 9% de la población adulta. Aunque no se estima adecuadamente la prevalencia a nivel infantil, se estima más o menos en unos casos de 15 a 74.7 casos por millón de población relacionada con la edad. Los adultos con enfermedad renal crónica son inactivamente físicos y esa inactividad es lo que aumenta su carga de mortalidad. Obviamente, un niño y un adolescente que tiene una enfermedad renal crónica, pues tiene mayor riesgo de inactividad física y se necesitan intervenciones complejas para pues tratar de disminuir este aporte. Cada año, y sobre todo la prevalencia después de lo del COVID, pues aumentó la inactividad física y el sedentarismo. Se estima que el 81% de los adolescentes son inactivos. Y que aún es muy, muy preocupante, pues que un niño con enfermedad renal crónica muy probablemente vaya a ser un adolescente y un adulto inactivo. Y esto es lo que va a aumentar su morbimortalidad. El pico de sedentarismo se estima entre la edad de 9 y 12 años y es que es sobre todo la edad donde pasan de primaria a preparatoria. Obviamente, pues el sedentarismo, la inactividad física, pues hace que haya aumento de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, es la responsable de las muertes prematuras cada año. Se estima más o menos 5 millones de muertes prematuras por la disminución de la actividad física. Si nosotros hablamos de la fisiología del deporte, pues sabemos que cuando hacemos un deporte, dependiendo de la intensidad de ese deporte, pues se va a alterar el flujo sanguíneo renal. A mayor intensidad del ejercicio, pues va a disminuir el flujo sanguíneo renal y esto pues va a aumentar el volumen sanguíneo a nivel de músculo esquelético. Además de que hay otras sustancias pues que nos van a equilibrar la sal, la excreción de agua y de sal, como es el sistema renina-angiotensina, las prostaglandinas y el péptido natriurético auricular. Pero ¿qué pasa con estos niños con enfermedad renal crónica? Uno, tienen una disminución de su capacidad máxima de oxígeno. ¿Qué es la capacidad máxima de oxígeno? Es una medida que nosotros utilizamos para saber qué cantidad máxima de oxígeno utilizamos al realizar un ejercicio. Y esto nos mide la eficiencia musculo-cardiorrespiratoria en estos niños. Entonces, al tener una capacidad máxima de oxígeno, esto va a estar dado, uno, por la anemia, y la anemia pues va dependiendo de la carga de la enfermedad, por la cronicidad, por la disminución de la eritropoyetina, también porque ellos tienen alteración de la función cardíaca, ya sea porque aumenta la masa ventricular, por distensibilidad y disfunción miocárdica. Tienen alteraciones musculoesqueléticas como desgaste muscular debido a su estado catabólico, su estado proinflamatorio y la restricción proteica, y pues esto va a acentuar la inactividad física. Este cuadro me gustó porque la idea de las recomendaciones deportivas es tratar de pronto combatir esa tríada de inactividad física.
pediátrica, y esta está conformada por 3 condiciones. Uno es el trastorno por déficit de ejercicio. ¿Qué es el trastorno por déficit de ejercicio? Es la disminución de las horas, según la Organización Mundial de Salud, recomendada para los niños de actividad física. ¿Qué es la dinapenia pediátrica? La otra condición, que es la disminución de la fuerza y la potencia muscular, ya sea dada por las condiciones que les dije, la anemia, las alteraciones musculoesqueléticas y las alteraciones cardiovasculares. Y el analfabetismo físico es porque estos niños experimentan disminución de las ganas, de la motivación a estar en la participación deportiva. Entonces ya no tienen confianza, pérdida de la motivación y no les da ganas de competir en las actividades deportivas. Esto aunado a los diferentes factores de riesgo, como uno es el uso de los medicamentos, los efectos adversos de los medicamentos por la enfermedad renal, el tiempo de enfermedad renal, la carga de los síntomas, la fatiga, el dolor, pues va a perpetuar que tengan esta triada en actividad pediátrica. La gráfica que les presento este es el valor normativo según la edad y sexo que tienen los niños para hacer actividad física. En las primeras fases de enfermedad renal crónica, ustedes ven que la actividad física y la aptitud cardiorrespiratoria en los niños va a estar disminuida. A medida que se deteriora la función renal, esa aptitud cardiorrespiratoria, ese rendimiento físico aún persiste disminuido. Y los que llegan al trasplante logran aumentar esa aptitud cardiorrespiratoria y rendimiento físico, pero nunca van a llegar al valor normal según la edad de sexo para los niños sanos. En cuanto a estudios que encontré como objetivo aumentar esa actividad física y rendimiento físico, pues la verdad llama la atención que son pacientes escasos, ¿no? O sea, no la población es pequeña para de pronto decir es significativamente estadístico. Los primeros 2 estudios, uno es de Akbar en el año 2014 en Estados Unidos, fueron 44 pacientes que tenían enfermedad renal crónica, diálisis y trasplante renal. La edad media era de 15 años y la idea era que los ponían en caminadora durante 6 minutos para contar más o menos el número de pasos durante 12 semanas. Entonces se quería mirar si ellos llegaban de pronto a la meta de 15.000 pasos en niños durante esas 12 semanas. No se logró la meta, pero sí se evidenció que los niños con trasplante renal y enfermedad renal crónica aumentaron el número de pasos de 173 pasos, los de diálisis sí disminuyeron, aumentaron la sensación de rendimiento físico y la calidad de vida. El de Johnson, el segundo, fue en Estados Unidos en el año 2020, fueron 10 pacientes con enfermedad renal crónica, se les hacía seguimientos educativos, seguimientos de actividades grupales durante 6 meses. Aquí ellos no experimentaron cambios en la percepción de mejor calidad de vida, puesto que muchos fallaban a las actividades deportivas o a las actividades de rendimiento físico. En los segundos 2 eran para mejorar las medidas de rendimiento físico, en ese caso la capacidad máxima de oxígeno y una medida que se tiene en cuenta que es el aumento de la presión manual, que lo conocemos como el dinamómetro, y la idea era mirar si mejoraban esas conductas. Uno en el Effect Doctor en el 2020 fueron 54 pacientes con hemodiálisis con una edad media de 14 años. Ellos les hacían entrenamiento con bicicleta 3 veces a la semana o ningún entrenamiento durante la hemodiálisis durante 12 semanas. Aquí ellos no presentaron cambios, ninguno dice que la actividad física haya presentado cambios en la adecuación de la diálisis, en la calidad de vida. Algunos se observaron pues que tenían una mejor capacidad máxima de oxígeno, pero no era estadísticamente significativo. Y el de Goldstein Montgomery en el 2009 fueron 10 niños con hemodiálisis, la edad media era de 13 años, la idea era hacer programas de ejercicio de entrenamiento intradialítico 2 veces por semana, entonces les hacían ciclismo en extremidades superiores e inferiores y pues sí notaron que había aumento de la fuerza de las extremidades inferiores y superiores a nivel muscular. Entonces, en cuanto a recomendaciones de práctica o actividad física en la enfermedad renal crónica, pues se recomienda siempre hacer un examen médico exhaustivo. Siempre la respuesta al entrenamiento va a ser individualizado.
En los niños con enfermedad renal crónica se recomienda un entrenamiento aeróbico y de resistencia. Deben incluir calentamiento y enfriamiento. Si el paciente está en diálisis peritoneal, se recomienda hacerlo con el líquido intradialítico en cavidad peritoneal, y si está en hemodiálisis se podría hacer en la primera parte de la hemodiálisis para evitar caída de la presión, o sin diálisis. No apoyar pues el peso en el acceso vascular, y si el paciente está cursando con un rechazo por trasplante, la idea es que disminuya la intensidad del ejercicio, pero no la dejen. Entonces, ¿qué ejercicios aeróbicos y de resistencia recomendamos? Los aeróbicos podría ser caminar, trotar, correr, salir en cicla. La idea es que se haga 3 días a la semana a una intensidad moderada. ¿Qué es intensidad moderada? Es la actividad que se realiza al 40 al 59% de la reserva de consumo de oxígeno del individuo. La idea es hacerlo durante un periodo de 1 hora, 60 minutos, pero pues si no lo puede por la intolerancia del paciente, podríamos hacerlo en 3 sesiones de 20 minutos. El otros ejercicios de resistencia pues podrían ser ya a través de bandas, a través de pesas o máquinas. Se recomiendan 2 veces por semana. La idea es que en cada sesión se utilice entre 8 a 10 grupos musculares, se deje descansar 48 horas, y la intensidad de la resistencia pues va a ser el del 60-75%, una repetición máxima. Las series deberían ser entre 10 a 15 series según la tolerancia también del paciente. Pero para esto, obviamente, tendríamos que hacer un diseño, un programa de intervenciones, sobre todo en los niños y jóvenes. Gracias a Dios, los niños son activos de diferente manera. El hecho no más de hacer amiguitos, el hecho de no más jugar, los mantiene activos. Entonces ahí está la idea de hacer programas o diseñar programas que fomenten o motiven a que los niños y adolescentes lo practiquen. Y ahí es donde viene el arte de diseñar esos juegos. Idealmente, pues por lo difícil que es, se podría justificar estas intervenciones que se realizaran en el momento de la atención clínica. Por último, les tengo el deporte y trasplante renal. Entonces, pues después de un trasplante, estamos hablando en el escenario, un trasplante exitoso, se mantiene, los niños pues ya se vuelven más enérgicos, y la idea es que retomen su vida normal. Aquí se vienen otros factores de riesgo que son modificables, como la subida de peso por los medicamentos y la hipertensión arterial. Y pues ahí sí aparece la ansiedad y el miedo de los padres, sobre todo, o inclusive de los profesores a nivel escolar, si ellos podrían realizar cierta actividad física por el miedo a la lesión del injerto. Normalmente, después de un trasplante exitoso, la idea es que 6 semanas después del trasplante se incentive a los niños a iniciar su actividad escolar, ya sea por pocas horas en el día, y luego sí mantenerlo pues un día completo. Normalmente ellos regresan a la escuela 3 meses después del trasplante. Y ahí es donde viene un plan educativo individualizado. ¿Cuáles son las preocupaciones que sienten los padres o a nivel escolar? Uno, las infecciosas. Entonces toca enseñarle el lavado de manos, el uso de jabón antibacterial, el tapabocas, que eviten lugares cerrados o concurridos, alejarse de personas con sintomatología respiratoria, viene la vacunación. Ahora, por el ausentismo escolar, muchos niños sienten miedo a participar porque tienen un menor rendimiento académico. Entonces, la idea es ahí asesorar a los profesores, asesorar de pronto, hacer planes educativos en la cual se puedan integrar a los niños en el proceso de igualarse el rendimiento académico, ya sea con visitas o asesorías domiciliarias, utilizar las redes, utilizar videollamadas para que ellos se vayan adelantando a nivel del colegio. Y pues que se utilice de participación deportiva, pues la idea es que ellos empiecen a practicar 1 hora, 90 minutos de actividad física. Hay el miedo a la lesión, y pues en pacientes que de pronto utilicen contacto intermitente, por ejemplo el fútbol, que les encante, se podrían utilizar estos protectores ortopédicos en la hora de realizar su actividad física. Se recomienda restricción física los primeros 2 meses posterior al trasplante, y la idea es que eviten pues los deportes de contacto o de colisión. Asesorar a los padres en caso de pronto que haya un riesgo de lesión renal, así sea leve, que deben consultar, y pues así utilicen los protectores ortopédicos, o el equipo de protección personal pues no exime de que pueda presentar una lesión, así sea leve.
Y muchísimas gracias. Aquí les muestro estos memes para que recuerden que la actividad física también consiste en reír. Muy puntual la doctora Laura Cuenca. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con los trabajos de investigación. El comité evaluador